revelada, la escalofriante venganza de una madre maldita y el misterio de la brujería ocult a Claudia, con sus manos temblorosas, apretaba la bolsa de frijoles y tortillas mientras el ruido del camión de la ciudad reverberaba en su cabeza. Cada día en ese barrio peligroso se convertía en una lucha constante por sobrevivir, pero esta vez, un escalofrío recorrió su espalda. La angustia por su pequeño Diego crecía a medida que los rumores de niños desaparecidos impregnaban las calles. Era como si la oscuridad hubiera decidido llevarse a los más inocentes. No, no puede ser, murmuró, sintiendo su corazón acelerarse. Los días se volvían noches inquietantes. Diego, su pequeño de apenas 6 años, empezó a tener pesadillas recurrentes que lo dejaban sudando y temblando. «Mamá, siento que alguien nos mira», decía con esas inquietantes palabras que resonaban en los oídos de Claudia, llenándola de pavor. Una noche, tras limpiar las lágrimas de su hijo, escuchó un murmullo proveniente de la ventana. «Es solo el viento», se consoló, pero el eco de risas lejanas de niños perdidos parecía burlarse de su angustia. Desesperada por respuestas, Claudia se adentró en los oscuros rumores que rodaban entre sus vecinos. Doña Isabel, la anciana del barrio, era conocida como la bruja, una figura que susurraban tenía poderes aterradores. «Cuidado con traicionar a la bruja», murmuraba la gente, «podrías maldecirte a ti misma». ¿Sería verdad? Claudia no quería creer, pero la paranoia se colaba en sus pensamientos. La noche seguía su paso, implacable, como un depredador acechando en la esquina de su mente, mientras repasaba en su cabeza lo que podía hacer, un grito helado la sacudió. Fue Diego. Salió corriendo hacia su habitación solo para encontrarla vacía. El pánico se apoderó de ella. «Diego, ¿dónde estás?». En un segundo, su vida cambió drásticamente. Las calles, oscuras y solitarias, se convirtieron en su laberinto. Las sombras parecían moverse por sí solas y, en cada esquina, creía ver figuras que la observaban. Desesperada, sus pasos la llevaron a un círculo de niños que bailaban en un trance hipnótico alrededor de una figura oscura. Su corazón se detuvo y sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. Era ella, doña Isabel, con su risa melodiosa y malévola. Claudia se quedó paralizada, observando cómo los ojos del anciano brillaban con una luz siniestra al revelar secretos sobre su linaje, como si las viejas traiciones se alzaran del fango. «Tu sangre», murmuró, «es un legado de poderes que creías olvidados. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Claudia, presa del terror, se encontró atrapada entre el amor por su hijo y un oscuro destino. Doña Isabel, con voz implacable, le ofreció un trato, tu hijo a cambio de tu poder o la eternidad en el olvido. La noche y sus secretos pesaban sobre ella como una losa. ¿Podría romper el ciclo de terror que la perseguía? Las manos temblorosas de Claudia sostenían el futuro. Sin embargo, el eco de las maldiciones ancestrales se cernía sobre su vida, dejando entrever que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Logrará liberarse de la oscuridad que amenaza con devorar todo, o caerá en la trampa que le han tendido? El aire frío de la noche parecía tener vida propia, serpenteando entre los árboles y llenando el corazón de Claudia con un miedo palpable. Doña Isabel, con su voz seductora y aterradora, la mantenía atrapada en un telaraña de decisiones imposibles. Su mente luchaba entre la protección desesperada por su hijo y la densa tentación de un poder desconocido. ¿Qué oscuridad desprendía su propia sangre? Claudia se arriesgó a dar un paso hacia la figura imponente.
¿Qué quieres de mí?, suplicó, con un hilo de voz quebrada. La bruja sonrió, mostrando dientes que parecían afilados como cuchillas. Solo deseo restaurar el equilibrio, dijo Isabel, gesticulando con manos que parecían cobrar vida. Un sacrificio a cambio de otro. Es lo que esto requiere. Sus ojos chisporroteaban, y Claudia se dio cuenta de que estaba escuchando aquel revuelo de risas infantiles a sus espaldas, una risa que helaba la sangre en sus venas. «No te lo llevaré», gritó, sintiendo la desesperación anudarse en su pecho. Pero sus palabras se diluían en el viento, y el eco de su negativa se convirtió en un murmullo que parecía perderse. ¿Qué sabes de sacrificios? Si los sueños de tus ancestros están contigo, podrías obtener lo que más has anhelado, continuó Isabel, su tono cargado de una promesa oscura. Imagina ver a tu hijo sonreír de nuevo, ver su rostro sano y bien. ¿Te gustaría eso, Claudia? La imagen de Diego, riendo y jugando, golpeó su mente como un rayo. Todo lo que quiero es protegerlo, susurró aquella madre en voz baja, como si cada palabra la acercara más a una verdad que no quería conocer. La bruja se inclinó hacia ella, acercando su rostro lleno de arrugas, y le susurró, entonces, solo acepta mi trato. Claudia sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Ella solo quería a su hijo. La imagen del perseguido por sombras la desgarraba. Alzó la vista y vio a los niños alrededor de Isabel, sus ojos vacíos y sus risas resonando como ecos de una pesadilla. Eran reflejos de lo que podría perder. ¿Y si algo sale mal?, preguntó ella, la inquietud retumbando en su mente. ¿Algo sale mal? Tú controlas el destino, Claudia, respondió Isabel, empujando hacia ella un pequeño frasquito oscuro. Solo tienes que abrirlo cuando desees liberarlo. Su esencia volverá a ti. Por otro lado, yo me quedo con lo que ha sido mío por generaciones. Con cada palabra, la bruja tejía una trampa de tentación. Claudia miró a su alrededor y la negrura la envolvió. No puedo. No puedo tener esta carga. Gritó, su grito desgarrándose en el aire, pero la bruja había desaparecido, dejando solo un eco frío. El círculo de niños se tambaleaba, ajeno a su lucha, y Claudia sintió que el tiempo se desvanecía. Su corazón latía con desesperación y miedo. Aterrada, Claudia corrió hacia su hogar, buscando salvar a su hijo antes de que la oscuridad lo reclamara. Las sombras parecían seguirla, tanto del futuro incierto como del oscuro pasado que aún la atormentaba. Mientras corría, notó que una figura aparecía a sus espaldas, una sombra con un rostro familiar que la llenó de terror. Diego, murmuró, al darse cuenta que ya no estaba sola en esta escalofriante danza de la noche, sus pasos apenas la llevaban adelante, y de pronto, en un giro frenético, se encontró cara a cara con la figura del niño, lleno de tierra y con una mirada perdida. Mamá, siento que algo se está acercando, dijo, y lo que siguió fue una risa retumbante que llenó el aire, esa risa que Claudia había oído antes, y en ese instante, su horror por el futuro se hizo verdad. ¿Acaso había tejido su propia condena? La pesadilla apenas comenzaba, y las sombras del pasado pronto se encontrarían con el presente. Las estrellas parecían parpadear burlonamente sobre Claudia mientras la figura de Diego, con su rostro golpeado por la suciedad y el miedo, se mantenía firme ante ella. Una risa lejana seguía resonando, como un eco de los espíritus perdidos, llenando la noche de un terror insoportable. Mamá, tengo miedo, murmuró el niño, su voz temblando como hojas al viento. Claudia se arrodilló, intentando borrar la distancia que la separaba de él. Lo abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con el escalofrío de esa oscuridad omnipresente. Pero el abrazo se tornó vacío, como si el niño que ella conocía se desvaneciera lentamente entre sus brazos. Diego, por favor, ¿dónde estás?, gritó, sintiendo que una ola de desesperación la arrastraba. El paisaje a su alrededor se tornó difuso.
Los árboles estaban torcidos, sus ramas como garras hacia el cielo. Las risas de los niños resonaban más altas, y Claudia podía sentir que venían de todas partes, pero ninguna era real. ¿Era esta la realidad o solo un tormento creado por la bruja? Mamá, vete, exclamó Diego, su voz desgarrándose. En su pequeña cara había un pánico insostenible que rompió los fragmentos de valentía que Claudia aún sostenía. No te acerques a esos niños, advirtió el pequeño, señalando las sombras danzantes entre los árboles. Cada una de ellas brillaba con un resplandor ominoso y burlón. ¿Qué son ellos?, preguntó Claudia, sintiendo que sus piernas se estancaban en el suelo, como si algo oscuro quisiera atraparla. Ellos están llenos de lo que perdiste. Y te atraerán, respondió Diego, su tono ahora urgente. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos. Ahora, sin pensarlo, Claudia tomó su mano, esa mano que antes había sentido cálida y saludable. Vamos, hijo, lo resolveremos juntos, dijo, tratando de infundir esperanza en el terror que los rodeaba. Pero el frío la recorrió al notar que la mano de Diego estaba helada y su mirada no reflejaba la chispa de la vida que una vez conoció. Corrieron hacia una dirección incierta, con cada paso sintiendo como las risas se transformaban en gritos. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como serpientes enredadas esperando a devorarla. De pronto, un viento gélido azotó su rostro, haciendo que ambos tropezaran. En ese instante, la figura de la bruja se presentó ante ellos, como un espectro que surge de la niebla, crujiendo entre las hojas secas. Isabel, murmuró Claudia, su voz reverberando con un temor renovado. Sus ojos ardían con un júbilo macabro, y su sonrisa se expandió, revelando un abismo oscuro. Esto es solo el comienzo, querida Claudia, dijo, señalando al frasquito que aún colgaba del cuello de la joven madre. El costo del equilibrio no siempre es lo que parece. Claudia sintió el sudor frío rodando por su frente mientras miraba a su hijo, cuyos ojos se llenaban de confusión. Diego, yo no. No puedo sacrificarte, balbuceó, el horror arrasando su pecho. Pero las voces del bosque empezaron a susurrar, arrastrando las últimas esperanzas en su corazón. Lo harás o perderás la única opción que te queda, agregó Isabel, su voz transformándose en un eco que resonaba en su mente. Claudia se sintió atrapada, sin salida. La vida de Diego pendía en un hilo. Su mente buscaba una respuesta, un atajo hacia la salvación. ¿Hay otra forma?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. En ese instante, la bruja inclinó la cabeza, como si sus ojos albergaban un secreto letal. Todo sacrificio tiene su precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La risa infantil a su alrededor se intensificó, resonando en el aire como un canto macabro. Claudia comprendió, aterrorizada, que el verdadero sacrificio aún no había revelado su rostro. ¿Qué estaba dispuesta a hacer para salvar a su hijo? ¿Qué sombras estaba a punto de despertar dentro de ella al considerar esa pregunta? Ella sabía que el tiempo se terminaba, que las sombras ansían devorar lo que más amaba. Diego, apenas pudo pronunciar, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Las risas de los niños comenzaron a agruparse, convirtiéndose en un coro de advertencia y risa. ¿Acaso podrá ser el amor de una madre suficiente para enfrentar al terror? La noche se tornaba más densa, y Claudia se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Qué secretos estaba lista para desatar? La negrura de la noche se espesó, y el murmullo de las hojas se volvió un grito unísono que retumbaba en el pecho de Claudia. Los ojos de su hijo parecían apagarse mientras las sombras danzantes lo observaban con avidez. La bruja, como un ícono del horror, permanecía frente a ellos, su mirada fija y maliciosa, disfrutando del caos que había desatado. ¿Qué es lo que realmente deseas, Claudia?, preguntó Isabel, inclinándose hacia adelante, su voz un susurro que erizaba la piel de la madre.
¿Salvar a tu hijo a costa de perder tu alma? O mejor aún, tal vez deseas obtener el poder que tanto anhelas. La bruja levantó su mano, y un destello oscuro se materializó en su palma. Todo lo que necesitas está aquí, solo tienes que aceptarlo. El aire alrededor de Claudia comenzó a vibrar, como si el mismo bosque respondiera a la oferta de Isabel. Las risas infantiles se convirtieron en murmullos de promesas y amenazas. Recuerdos de tiempos felices con Diego se entrelazaban con visiones escalofriantes de lo que podría perder. Diego, no la escuches, clamó Claudia, sintiendo como una ola de desesperación le oprimía el pecho. No hay poder en este mundo que valga la pena. La bruja soltó una risa estruendosa que resonó en la oscuridad, transformándose en ecos de los niños que se habían perdido en las profundidades de la brujería. Claudia, con el corazón palpitante, apretó la mano helada de su hijo. A medida que trataba de escapar de la influencia seductora de Isabel, se dio cuenta de que la maldición contenía una verdad terrible: el poder podía traer salvación, pero también corrupción. Eres más fuerte de lo que crees, pero a veces, el amor puede ser una cadena tan pesada como el odio, dijo Isabel, acercándose más. La proximidad de la bruja evocaba un instinto de huida. Las sombras tomaron formas más definidas, seres distorsionados que parecían susurrar secretos oscuros en un idioma olvidado. Con un grito desgarrador, Diego se liberó del abrazo de su madre y dio un paso atrás, su rostro reflejando una confusión cada vez más profunda. Mamá. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí? Ellos me llaman. Sus palabras se perdieron en un murmullo sin sentido, como si los mismos fantasmas del bosque le pidieran que se uniera a ellos. No, Diego. Es un engaño, clamó Claudia, mientras la angustia bañaba su alma. No están aquí para salvarte, sino para devorarte. Su mente se llenó de oscuras visiones de la bruja, de niños perdidos convertidos en sombras, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Isabel sonrió, cada vez más satisfecha. La decisión es tuya, Claudia. Puedes unirte a nosotros, o puedes perderlo todo. Con un movimiento, las sombras se agitaron extrañamente, acercándose a ella como bestias sedientas. Claudia, cada vez más desesperada, recordó el frasquito que colgaba de su cuello. La promesa de la bruja resonaba en su mente. ¿Estaba dispuesta a usarlo? Uno a uno, los ecos de las risas de los niños se convirtieron en un rugido ensordecedor, llenando su cabeza con un abrumador deseo de poder. ¿Es este el único camino?, se preguntó con el viento gélido presionando contra su piel. La figura de Isabel parecía crecer, como un agujero negro atrayendo todo a su alrededor. A toda velocidad, esa desesperación se tornó en un desafío. No voy a perderlo. Voy a salvarlo sin importar el costo. Gritó, su voz resonando, desafiando el oscuro destino que la rodeaba, dispuesta a enfrentarse a la bruja y a las sombras. Las risas se volvieron gritos ensordecedores, y las sombras comenzaron a rodar hacia ella, abriendo un abismo oscuro que se retorcía en su interior. El momento era decisivo. Claudia temía que, al tomar una decisión, las consecuencias serían mucho más devastadoras de lo que nunca había imaginado. En ese mismo instante, el suelo tembló y se partió, abriendo una grieta que se tragó el eco de las risas y los gritos. Claudia y Diego, entrelazados en su lucha, se asomaron al borde de lo desconocido. ¿Estás lista para lo que viene, madre?, murmuró la bruja con un destello en su mirada, mientras el abismo reclamaba su derecho a decidir el destino de ambos. La noche había comenzado a construir su legado de terror, y Claudia comprendió que la siguiente decisión podría costarle más que solo su hijo. ¿Qué secretos estaban a punto de desatar al enfrentarse a la bruja y a sus propios miedos? La oscuridad se encarnaba ante ellos como un monstruo, y las sombras, susurrantes y amenazantes, se alzaban con un poder insaciable. ¿Podría el amor de una madre romper las cadenas de la maldición, o estaba destinada a convertirse en otra historia que legaría a las sombras? Con un último titubeo, Claudia dio un paso hacia adelante, hacia el abismo.
¿Qué monstruos desataría? El abismo se abrió ante ellas como una boca monstruosa dispuesta a devorar todo a su paso. Claudia sintió un aire gélido que cortaba como cuchillos en su piel y, en ese instante, supo que su elección era inminente. A través del frasquito que colgaba de su cuello, sentía la vibración del poder oscuro que podría liberarla o condenarla. «Diego, ven aquí», gritó, su voz resonando con una mezcla de firmeza y terror. Pero su hijo, aún atrapado en las tenazas de la bruja, parecía pararse en un limbo entre dos mundos. Las sombras estiraban sus manos hacia él, y el susurro constante de voces dolientes le llamaban por su nombre, intentando atrapar su alma. «Mami. No puedo irme», exclamó Diego, mientras luchaba por concentrarse, su rostro surcado por lágrimas de confusión. Claudia sintió que su corazón se partía, una angustia que la invadía al ver a su pequeño perderse en la maraña de sombras. «No. Mira. Aquí estoy. Soy tu madre», imploró Claudia, extendiendo su mano. La bruja, sonriendo, tomaba placer en el tormento que presenciaba. «¿Ves? Escojan el camino. La luz o la sombra», el entorno comenzó a girar. Las hojas, antes susurrantes, se transformaron en ecos de risas perturbadoras. La imagen de Diego se desvanecía poco a poco, fundiéndose con la oscuridad que le envolvía. Claudia, sintiendo que el tiempo se acababa, apretó el frasquito en su pecho. El hechizo le prometía más que solo poder, también le ofrecía la oportunidad de salvar a su hijo. «¿Qué paso debes dar, madre?», susurró la bruja, como si disfrutara con cada palabra. Cada instante pasaba como un año, y el abismo parecía abrirse aún más. Claudia, sintiendo la presión de la decisión, recordó cada noche de desvelo junto a su hijo, cada sonrisa, cada abrazo. Se negó a rendirse. «No lo haré. No aceptaré tu regalo sombrío», gritó, y un destello de valentía iluminó su rostro. «Diego, eres más que esto. Recuerda quién eres. Eres mi hijo». Las risas comenzaron a desvanecerse, y las sombras vacilaron ante su determinación. La bruja frunció el ceño, sorprendida por la fuerza que emanaba Claudia. Pero las sombras, ahora agitando sus formas, intentaban romper esa conexión. Los ecos parecían intensificarse, cada uno más insistente que el anterior, llenando el aire de gritos y susurros de aquellos que habían caído antes. «Diego. Vuelve a mí», suplicó, mientras un hilo de luz empezaba a filtrarse entre la oscuridad. Sus manos se movieron instintivamente hacia el frasquito, su mente luchando con la posibilidad de usarlo. La bruja se acercó, su risa siniestra vibrando en el aire. «A veces, para salvar a quienes amas, hay que estar dispuesta a perderse a uno mismo. ¿Estás lista para el sacrificio? Yo soy tu madre». Claudia gritó hasta rasgar su garganta. La luz creció a su alrededor, desafiando las sombras, liberando a Diego de su trance. El niño pareció despertar como de un sueño. Las sombras se sintieron inseguras, titilando ante el brillo desgarrador del amor materno, pero en un giro inesperado, la bruja levantó su mano, invocando un vendaval de oscuridad que comenzó a devorar la luz, arrastrando a Claudia y a Diego hacia el abismo. «No, no, sigue viniendo». Carlos gritó al ver a su madre acercarse al borde. «Te necesito». Claudia se aferró a su hijo con fuerza, pero la bruja tenía otros planes. «Todo tiene un precio, Claudia. El amor no siempre es suficiente». Sin previo aviso, una sombra emergió del abismo, atrapando a Diego con una garra helada, llevándolo hacia el vacío. «Diego», gritó Claudia, sintiendo que su mundo se derrumbaba. La angustia se transformó en furia. Ella podía sentir el poder del frasquito fluir en ella, un fuego que ardía con la fuerza de su amor. En un instante de claridad, comprendió que, a pesar del miedo, su amor era el mayor poder que poseía. «Si es un sacrificio lo que deseas»,
entonces que sea mi ser el que se ofrezca, declaró. Con un grito desgarrador, arrojó el frasquito al abismo, dejando que el poder resonara, creando una explosión de luz, pero mientras las sombras se dispersaban, la verdad se reveló. Te he dado la oportunidad de reclamar lo que es tuyo, pero a un alto costo, susurró Isabel, creyendo que había ganado. Sin embargo, Claudia vio cómo el brillo del frasquito la envolvía en un mar de posibilidades, mientras la luz los envolvía, un hecho aterrador se hacía evidente, aunque había liberado a Diego, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Las sombras no eran lo único que reclamaba su alma, las risas comenzaron a desvanecerse, pero el aliento de la bruja, una sombra que todavía perduraba, susurraba promesas perturbadoras en su mente. ¿Lograrás salvar a tu hijo? ¿O serás tú quien caiga en el abismo? El destino de ambos estaba ahora en juego, y la lucha apenas comenzaba. El estallido de luz fue solo un breve resplandor. En cuanto se disipó, Claudia se encontró de pie, con su hijo aferrándose a su lado, pero la realidad había cambiado. La bruja, ahora más cercana, esbozaba una sonrisa de triunfo, mientras la oscuridad palpitaba como una bestia satisfecha. «Has hecho lo que nunca imaginé, Claudia», murmuró, su voz como un jarabe viscoso que se deslizaba en el aire. «Has sacrificado tu propio ser por amor, pero aún así, lo que has ganado es un eco de tu antiguo yo». Los ojos de Claudia ardían de furia y clara determinación, pero dentro de ella, un pánico profundo comenzaba a enraizarse. El poder que había invocado parecía vibrar en su interior, como una serpiente calentándose al sol, lleno de vida, pero también de un veneno sutil. Un latido irregular en su pecho resonaba como un tambor de guerra. «No voy a dejar que me controles», gritó, escudando a Diego detrás de ella. Sin embargo, la bruja solo se rió, un sonido frío que reverberó en el aire como el crujido de un hueso quebrándose. ¿Controlarte? No, querida. Te he liberado. Ahora, eres parte de la oscuridad. Mira a tu alrededor, dijo mientras extendía su mano hacia el abismo. Las sombras, antes dispersas, se agrupaban a su alrededor, un torrente inquietante que pulsaba con energía oscura. Eres más poderosa de lo que piensas. Todo lo que querrás, todo lo que desees, tendrá un precio. Pero eres tú quien decide que estás dispuesta a pagar. Claudia sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Diego, ¿estás bien?», preguntó, aunque una parte de ella temía que su respuesta no fuese la que deseaba oír. «Sí, mami», pero la voz de Diego se apagó, y sus ojos se elevaron, mirándolo todo como si una sombra oscura se lanzara hacia ellos. «No hay tiempo. La bruja juega con tu mente. Debemos irnos, ya», dijo Claudia, atrapando la mano de su hijo y comenzando a retroceder. Pero al girarse, sintió la resistencia de la sombra que parecía casi tangible, como si el abismo no quisiera soltarlos. «¿Creías que escaparías tan fácilmente?», dijo la bruja, sus ojos centelleando con un brillo malévolo. Con un gesto de su mano, una ola oscura se abalanzó sobre ellos, como una tormenta arrasando un pueblo. Claudia y Diego fueron empujados hacia una muralla fría y húmeda que parecía cerrarse a su alrededor. «Quédate junto a mí, Diego». Claudia gritó, sintiendo que la presión aumentaba. Los murmullos de las almas perdidas llenaban el aire, sus lamentos y gemidos se entrelazaban, formando una sinfonía aterradora que pugnaba por entrar en su mente. «¿Quitarme a tu hijo sería tu deseo más oscuro?», preguntó la bruja, acercándose con malevolencia. «No te preocupes, madre. Ya puedes tenerlo de vuelta». Con un gesto, la bruja creó una imagen vívida, Diego, sonriendo y jugando, envuelto en la luz de un amanecer, pero los ecos de risa se tornaron en llantos y súplicas. Era un reflejo distorsionado de su hijo, claro como el cristal, pero roto por el dolor y la desesperación. «No. Es un engaño», gritó Claudia, intentando tirar de su hijo hacia ella,
pero en su corazón sentía el poder de la bruja desgastando sus fuerzas. La bruja sonrió, aprovechando cada momento de vacilación. Dame una respuesta, Claudia. ¿Qué prefieres? ¿Salvar a tu hijo o salvarte a ti misma? Pero recuerda, hay un precio que pagar. El tiempo se detuvo. Claudia miró a su hijo, a su luz, y comprendió que el sacrificio que había hecho para liberarlo podría no ser suficiente. Un nuevo plan empezaba a formarse en su mente, un giro que requeriría una valentía que nunca imaginó poseer. No me dará miedo, exclamó, sintiendo el poder en su interior girar, un fuego que iluminaba su ser. Pero, ¿era este el camino correcto? Las sombras rodeaban a Claudia, acechantes, hambrientas. El abismo a su espalda parecía cobrar vida, una boca voraz que aguardaba. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar esta vez? Y mientras la bruja decía esas palabras, la decisión que tomaría marcaría el verdadero inicio de la batalla entre la luz y la oscuridad que se desataba dentro de ella. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a la bruja, sino a la oscuridad que ahora vivía en su interior? Claudia sintió como el aire a su alrededor se cargaba de una electricidad oscura, y cada pulsación en su pecho se sentía como un grito ensordecedor. La bruja, con su risa burlona resonando en su mente, parecía desear devorar toda esperanza. Pero había algo más, una chispa entre las sombras, y en su garganta se formó una palabra que no sabía si se atrevería a pronunciar. Diego. Gritó, llamando con toda la fuerza de su amor. Confía en mí. No te dejaré. Diego sintió la angustia de su madre, y con una mirada firme, asintió. Juntos, se apretaron más fuerte de la mano, como si su unión pudiera desafiar el abismo que los amenazaba. Pero la bruja no se conformaría fácilmente. Con un movimiento, hizo que una risa estridente rebotara entre las paredes de esa dimensión sombría. ¿Crees que el amor puede salvarte de lo que ahora eres? Dijo, y su voz abarcaba todo. Las sombras se alzaron con un vigor renovado, y parecían susurrar secretos que solo ella podía oír. Claudia sintió que el poder oscuro dentro de ella comenzaba a tomar el control. Un torrente de recuerdos y deseos reprimidos la asaltó, sueños olvidados, ansias de venganza, y la sombra de su propio ser que siempre había mantenido a raya. No. No puedo dejar que tome la delantera, pensó, la muralla helada a su espalda empezó a cerrarse, y el frío gélido la atravesó, como si intentara reclamar lo que ahora le pertenecía. En ese momento, sintió que algo profundo dentro de sí despertaba. Con cada latido, su miedo se transformaba en rabia. Eres una ilusión, y voy a destruirte, susurró Claudia, sintiendo como esa energía oscura empezaba a moldearse a su alrededor. Las sombras, al escuchar su desafío, empezaron a temblar, como si dudaran de su dominación. La bruja frunció el ceño, su expresión de desdén transformándose en sorpresa. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? Eres solo una madre desesperada. Soy más que eso, respondió Claudia, y con un impulso de fuerza, levantó su mano. Las sombras comenzaron a responder a su voluntad. El poder que había renacido en ella ahora chisporroteaba, envolviendo a madre e hijo en una esfera de luz tenue que ahuyentaba la oscuridad. Diego, ahora. Cierra los ojos. Gritó mientras invocaba todo lo que había sido y lo que sería. La bruja se armó de furia, gesticulando con sus manos para desatar más sombras, pero Claudia ya no era la misma de antes. Se dejó consumir por el fuego de su amor y su orgullo, y un grito desgarrador surgió de su voz. «Dame el poder que necesito», exclamó, decidiendo que no se iba a impedir el sacrificio esta vez. Un instante de calma se apoderó del lugar, y las sombras empezaron a disminuir. La bruja lanzó una mirada llena de ira y de sorpresa mientras Claudia comenzaba a transformar su propio miedo en un arma. «Lo que me has dado, te lo devolveré multiplicado», prometió. Y, en su mente, una lámpara de esperanza se encendió,
podía sentir el eco de las almas perdidas al borde de la angustia, pero en el último instante, la bruja, con su voz serpentina, ripostó: «Nunca te liberarás de mí. Este poder no es tuyo. Es mío». Un estallido de luz blanca envolvió a Claudia y Diego, y al momento siguiente, la esfera pareció explotar. La bruja fue empujada hacia atrás, pero no antes de lanzar su último hechizo, una sorda advertencia que resonó en el aire helado: «No creas que esto ha terminado. Te haré regresar a mí». Claudia cayó de rodillas, el poder consumiéndola al tiempo que las sombras se disolvían, como si se disiparan en el aire. Su corazón estaba estrangulado por el miedo y la incertidumbre. Respiró hondo, intentando asimilar la experiencia y el dolor de una batalla que recién comenzaba. «Mamá, ¿qué pasará ahora?», preguntó Diego, con la voz apenas audible. Claudia lo miró, sus ojos reflejaban tanto amor como temor. «No lo sé, hijo. Pero no puedo dejar que ella nos controle. Debemos encontrar la forma de hacerlo». Mientras trataba de levantarse, las sombras comenzaron a arrastrarse de nuevo, tensándose en el horizonte. Ella supo que la batalla no había terminado y que la bruja estaba más cerca de lo que podían imaginar. Algo oscuro acechaba en la penumbra y el verdadero horror de lo que habían desatado estaba por revelarse. Claudia tomó la mano de su hijo y avanzaron hacia el abismo de lo desconocido, decididos a enfrentarse a su destino, pero con la certeza de que el peligro no había hecho más que empezar. «¿Dónde está la salida?», susurró Diego. «Alguien vendrá por nosotros», respondió Claudia, pero en el fondo, se preguntó si en efecto la oscuridad podría ser su única salvación. Mientras caminaban, un eco lejano resonó en las profundidades, un canto horrible que prometía más terror del que nunca habían sentido. ¿Y si la bruja ya estaba sobre ellos, esperando la oportunidad de atacar de nuevo? Claudia y Diego avanzaban con pasos titubeantes, cada sonido que resonaba en esa oscuridad les hacía aferrar sus manos con más fuerza. El canto provenía de las sombras, un murmullo crescendo que parecía formar palabras, como un lamento de almas perdidas. Cada nota vibrante calaba en sus huesos, traspasando la barrera de su valentía. «Mamá, ¿qué es eso?», Diego preguntó, con temores infantiles que ya no deberían existir. Su voz temblaba, y Claudia sintió el frío del miedo recorrer su espina dorsal. «No lo sé, hijo, pero debemos seguir adelante», respondió Claudia, aunque su propio corazón latía con fuerza. La bruja había amenazado con regresar, y los ecos de su advertencia aún zumbaban en su mente. De pronto, la luz que la envolvía empezó a parpadear. Las sombras a su alrededor se alzaron, como tentáculos oscuros dispuestos a atraparlos. Claudia sintió como su poder, algo que había asumido como un refugio, se desvanecía ante la intensidad de la oscuridad. Las ilusiones creadas por la bruja comenzaron a tomar forma, revelando figuras distorsionadas, visiones de sus miedos más profundos. «Mamá». Diego retrocedió, aterrorizado. Una imagen apareció entre las sombras, una Claudia del pasado, con una sonrisa que se tañía de tristeza. «Nunca me dejaste, yo sigo aquí», decía la imagen, su voz resonando con eco angustiado. «No, eso no soy yo», gritó Claudia, con lágrimas en los ojos. La figura distorsionada se retorció, como si esa negación fortaleciera al poder oscuro. «Los recuerdos son lo que te aferra», susurró la bruja desde las sombras. «¿Y yo tengo todos los secretos que atesoras, me dejarás entrar de nuevo?». Claudia, luchando contra la tentación de sucumbir, saboreó el aire cargado de la traición. «Lo que tú deseas no es lo que yo soy». La negación resonó con fuerza en su pecho, pero las sombras comenzaron a colarse en su mente, haciéndola sentir cada vez más débil. Diego la miraba, atrapado entre el miedo y la desesperación. «Mamá, no te dejes llevar», instó. Su voz era un ancla en el mar de caos. Claudia sintió el amor de su hijo como un faro. Cerró los ojos, aferrándose a la luz que aún brillaba en su interior.
Con un grito desgarrador, juntó todas sus fuerzas y exclamó, «No te quiero aquí». Las sombras vacilaron por un instante, pero no se desvanecieron. Entonces, como si la bruja sintiera su resistencia, un chorro de oscuridad se abalanzó sobre ellos, torciendo la realidad. El canto se volvió un llanto insoportable, pulsando como un tambor de guerra. «Diego, corre», dijo Claudia, pero enseguida se dio cuenta de que no podía dejar a su hijo. La bruja había comenzado a girar a su alrededor y las imágenes en el aire se intensificaron, creando una red ensordecedora. El miedo comenzó a ahogar a Claudia, su visión se nubló. ¿Estás lista para perder a lo que más amas? Volvió a resonar la voz de la bruja y el ambiente se tornó opresivo. Esto era más que una batalla de poder, era el fuego de la desesperanza ardiendo dentro de ella. Diego, viendo que su madre tambaleaba, echó a correr, buscando algo, cualquier cosa para ayudarla. Pero la oscuridad se cerró a su alrededor y de repente se encontró en un lugar que no reconocía. Un frío extremo lo atrapó, y las sombras se movían como instintos animales. «Mamá», gritó, cada eco desgarrado devolviendo un eco de desesperación, pero la respuesta fue solo un silencio helado. Mientras Claudia luchaba, comprendió que no solo se enfrentaba a la bruja, sino también a su propia angustia y debilidades. Las sombras eran sus miedos, los errores que la habían perseguido toda su vida. Pero no podía dejar que eso la dominara. Era hora de reclamar el amor que la había mantenido unida. Con una última explosión de fuerza, la luz interna que había desencadenado comenzó a formarse en una esfera radiante. Las sombras retrocedieron, gritando y retorciéndose, mientras se disolvían como humo. Claudia sintió una vibración dentro de su piel, sus venas ardían. «¿Pero Diego?» La imagen de su hijo perdido la golpeó como un mazo. «No puedo», pensó, y en ese instante, la espiral de luz se expandió, atravesando la oscuridad como un rayo. Claudia sabía que era un sacrificio, que debía aceptar lo que la bruja había amenazado. En un último intento de salvar a su hijo, Claudia cerró los ojos y apretó el puño. La luz estalló en su pecho, y un grito de ferocidad resonó a través del abismo. «Diego». La luz se iluminó a un nivel que nunca había imaginado posible. Pero habría sido suficiente para salvarlo, o lo había perdido para siempre. Claudia quedó suspendida entre la desesperación y la esperanza, con una única pregunta que resonaba en su mente: ¿qué habrá sido de él? La luz que había emergido del pecho de Claudia estalló en un torrente brillante, pero luego se dispersó como hojas al viento, dejando un oscuro vacío a su alrededor. Las sombras parecían absorber la luz, devorándola con ansias y dejando un oscuro eco en su lugar. Se sentía atrapada entre el atar de dos mundos, anhelando el contacto de su hijo. Diego murmuró, un susurro perdido en el aire gélido. Una ola de desesperación la invadió, sintiéndose más frágil que nunca. Las sombras a su alrededor comenzaron a formar figuras familiares, rostros que amaba, pero que habían sido arrastrados por la oscuridad. «Déjalos ir, Claudia», resonó la voz de la bruja, cada palabra una serpiente que se enroscaba en su mente. «¿Quién crees que eres, enfrentándome? Te he dado lo que querías, pero lo tomé todo. Ahora me perteneces». El tiempo se detuvo. En su pecho, la luz que había creado se sentía como una chispa moribunda, demasiado pequeña para enfrentar al abismo que acechaba. Intentó recordar la risa de Diego, el calor de su abrazo, pero todo parecía un sueño lejano. En la distancia, oyó un llanto. Algo dentro de ella se encendió, un fuego que no podía dejar extinguirse. «Mi hijo», gritó, levantando su mano hacia la oscura trama de sombras que lo mantenía prisionero. Las figuras de sus seres queridos se desvanecieron momentáneamente, dejando solo una imagen de Diego, atrapado en un mar de oscuridad, su pequeño rostro manchado de lágrimas. «Mamá», clamaba, y cada grito se sentía como una puñalada en el corazón de Claudia. Sin pensarlo dos veces, se hizo avanzar.
Las sombras parecieron absorber su energía, pero ella se aferró a la luz que aún sostenía en su interior. No te dejaré, exclamó con una fuerza renovada, intentando proyectar su luz hacia la imagen de su hijo. Los ojos de Claudia ardían, y su voz resonó como un trueno en la tormenta. Déjanos en paz. Las sombras temblaron por un instante, retrocediendo, pero no lo suficiente. Pero ¿y si yo te necesite?, murmuró la bruja, su voz un susurro seductor que parecía hacerse eco en toda la penumbra. ¿Qué harás sin mis secretos? ¿Sin el poder que te concedí? Claudia sintió un escalofrío recorrerla. La bruja había estado jugando con su mente, azuzando sus miedos. Pero en esa inundación de sombras, también luego se dio cuenta de que la bruja no tenía el control. Ella tenía el amor de Diego, un poder que iba más allá de toda maldición. Las sombras comenzaron a desgajarse, como un trozo de tela desgastada. Claudia se acercó más, rogando, buscando a su hijo en el abismo. Diego. Sigue mi voz. Estoy aquí, y entonces, por un instante, vio el lucero en los ojos de su hijo. En ese breve encuentro, ambos se aferraron a la esperanza. Pero el precio era alto y las sombras se cerraban como garras, dispuestas a tragarlos. Ella no puede llevártelo, Diego, gritó, y en ese momento sintió que la luz volvía a cobrar fuerza. Con un rugido atronador, lanzó su energía hacia la bruja, despojándola de su poder oscuro. Las sombras temblaron y comenzaron a desvanecerse, pero solo por un momento. Te llevaré contigo, madre, a donde nunca volarás otra vez, aulló la bruja, como una tempestad desatada. Claudia sentía que estaba perdiendo la batalla, que su luz parpadeaba al borde de la extinción mientras la bruja se acercaba con una furia incontenible. En un último intento, Claudia decidió hacer lo que nunca había hecho. Alzó sus manos, cerrando los ojos con la fuerza de una madre, de un amor más fuerte que la muerte. Yo te elijo, Diego, siempre te elegiré. Justo cuando su corazón estallaba de miedo y amor, un grito resonante atravesó el aire, un eco que se sintió más allá de la oscuridad. ¿Qué revelaciones escondía realmente la bruja, y qué conexión compartían madre e hijo que debía triunfar en esta lucha? ¿Podrá Claudia rescatar a Diego antes de que el abismo lo consuma para siempre? Claudia sintió que el aire se transformaba en plomo mientras la bruja se acercaba, pero su determinación se encendía como un fuego inextinguible dentro de ella. Diego, con su mirada asustada pero brillante, era el ancla en su tormenta. Voy a salvarte, hijo. Gritó, su voz resonando con una mezcla de amor y desesperación. Las sombras, descontroladas y frenéticas, comenzaron a cernirse sobre ellos, pero Claudia se plantó firme, desafiando a la oscuridad que intentaba devorarlos. Con cada latido de su corazón, recordaba los momentos en que abrazó a su hijo, cuando sus sonrisas iluminaron días sombríos, y cada recuerdo se convirtió en una armadura contra la desesperanza. Eres mi luz, Diego. A tu lado siempre seré más fuerte, clamó, extendiendo su brazo hacia él. Las sombras titubearon ante su proclamación, retrocediendo un instante. La bruja, sorprendida por la repentina ferocidad, gruñó con rabia. No podrás detenerme. El miedo es lo que me alimenta. Pero Claudia sabía que el amor verdadero no se podía extinguir, por más que la bruja intentara convencerla de lo contrario. Con una fuerza renovada, comenzó a reunir los fragmentos de luz que quedaban en su interior. Las sombras chillaban, pero la luz, crepitante y viva, empezó a expandirse. Diego, confía en nuestro amor. Juntos podemos. Nunca más volverás a ser parte de esa oscuridad. Exclamó, su voz resonando en cada rincón de ese laberinto de pesadillas. Y, en ese instante, sintió que una corriente de energía pulsante se unía a ella, como un lazo inquebrantable entre madre e hijo. Lo juro. Por cada lágrima, por cada sonrisa, por cada día que he estado contigo, voy a vencerte, Isabel, gritaron al unísono, y,
De repente, una luz deslumbrante emanó de ambos, uniendo sus corazones. La bruja, iluminada por el resplandor, gritó de rabia y frustración mientras las sombras, incapaces de soportar la pureza de ese amor, comenzaron a desvanecerse. Sus descontroladas figuras se retorcieron y gritaron, pero no había vuelta atrás. Claudia y Diego, tomados de la mano, avanzaban juntos hacia la libertad. No, no. Yo seré la que tenga poder, exclamó Isabel, su figura encogiéndose en el fragor de la luz. Pero Claudia levantó su otra mano. No, no te dejaremos. Este amor no es una debilidad, es nuestra mayor fuerza. Las sombras se desvanecieron como humo en el viento, y la bruja fue drenada de su poder. En un estallido de luz, la oscuridad se convirtió en un paisaje dorado, en un amanecer brillante que atravesaba la penumbra. Claudia y Diego se encontraron en el centro de este nuevo mundo, rodeados de serenidad y calidez. «Mamá». «Lo logramos», exclamó Diego, sus ojos brillando como estrellas, llenos de vida y alegría, mientras saltaba en los brazos de su madre. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Claudia, pero esta vez eran de alivio. Se deshicieron las cadenas que intentaron unirlas a la bruja y, con un profundo suspiro, se sintió más liviana que nunca. «Sí, lo hicimos, hijo». «Siempre juntos, siempre adelante», respondió con ternura, sin poder dejar de abrazarlo, pero a medida que el sol ascendía, Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa de la bruja resonaba a lo lejos, una sombra que nunca dejaría de acechar. «Sabes que volveré». «El poder es adictivo, Claudia». «No te relajes», resonó un eco lejano. Pero Claudia ya no temía a las sombras. Había sobrevivido a la tormenta y, a partir de ese momento, sabía que el amor siempre sería su luz en la oscuridad. Durante el camino de regreso, Claudia y Diego se encontraron con otros niños que habían sufrido como ellos. Con el amor y la valentía que habían cultivado, comenzaron a construir un nuevo hogar. Ya no serían víctimas, sino guardianes de la esperanza. En su corazón, Claudia sabía que la bruja podría regresar, pero estaba preparada, porque el verdadero terror no era la oscuridad, sino la falta de esperanza. El amor era su arma, y juntos enfrentarían cualquier amenaza que se presentara. Así la historia de Claudia y Diego cerró un capítulo, pero sus luchas y victorias seguirían en las páginas de la vida, tejiendo un legado de amor y luz contra la oscuridad. Aléjate de las sombras. Si te ha gustado este desenlace, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo lo note. Inunden la sección de comentarios, queremos saber todas sus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede vencer la oscuridad. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.